Hay momentos en la historia de la humanidad donde el cielo se rasga y nos permite ver un atisbo de lo que está por venir. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple advertencia, no es una especulación vacía nacida del miedo humano. Es una revelación que sacude los cimientos mismos de nuestra fe y de nuestra realidad. Hablo de la madrugada del 21 de agosto, una fecha que para muchos pasará como un día cualquiera, envuelta en la rutina, en el silencio y en la indiferencia de un mundo que ha decidido cerrar sus oídos a la voz de Dios. Pero lo que Jesús ha mostrado sobre esa noche específica es, con absoluto rigor, aterrador. Hay una sombra que se levanta, un peso espiritual que descenderá cuando el reloj marque esas horas oscuras. Quienes no estén preparados, quienes no tengan su corazón alineado y sus lámparas encendidas con el aceite de la oración, enfrentarán una angustia que las palabras apenas pueden rozar. No te cuento esto para infundirte terror paralizante, sino para despertarte, porque el letargo espiritual es el arma más letal del enemigo en estos tiempos finales. Tienes que conocer los detalles exactos de esta visión. Tienes que saber qué hacer y cómo proteger a tu familia cuando esa madrugada se asome por tu ventana. La ignorancia dejó de ser una excusa para convertirse en una sentencia. Por eso, si sientes en tu espíritu la urgencia de esta verdad, si sabes que tu alma necesita esta armadura celestial, te pido que te unas a esta misión de salvación en este mismo instante. Suscríbete a Reflexiones del Padre Ronald. Dale me gusta a este mensaje para que rompa las barreras de la indiferencia y despierte a los corazones que están en peligro inminente. Tu suscripción no es un simple clic, es un acto de batalla espiritual. Es afirmar frente al cielo que estás alerta y dispuesto a caminar en la luz. Quédate conmigo, porque lo que te voy a revelar a continuación cambiará tu forma de vivir cada noche de tu existencia. Para comprender la verdadera dimensión de esta advertencia que el cielo nos envía, debemos primero sumergirnos en el misterio profundo que oculta la madrugada. La noche, y particularmente las horas que preceden al amanecer, nunca han sido momentos neutros o vacíos en la historia de la salvación. A lo largo de las Sagradas Escrituras vemos una y otra vez que es precisamente en el corazón de la madrugada cuando ocurren los mayores portentos, las liberaciones más asombrosas y los combates espirituales más feroces y despiadados. Es el momento exacto donde el mundo físico duerme, donde el ruido estridente de la rutina humana se apaga por completo, y el reino espiritual se manifiesta con una fuerza abrumadora. El velo que separa nuestra realidad palpable de la dimensión eterna se vuelve tan delgado como un hilo de seda. En ese silencio absoluto, las voces del cielo y los susurros del abismo resuenan con un eco inconfundible en la conciencia humana. Y es exactamente en este umbral del tiempo donde se sitúa la madrugada del 21 de agosto. El Señor ha permitido que veamos con claridad aterradora lo que ocurre cuando una humanidad entera decide, por voluntad propia, darle la espalda a su Creador. Lo que Jesús mostró en esta revelación no es una fábula diseñada para asustar niños, es el resultado directo de nuestras propias acciones, de nuestra constante tibieza, de la indiferencia gélida que ha congelado el corazón del hombre moderno. En esa visión se percibe una oscuridad que no es simplemente la ausencia natural de la luz solar, sino una densidad espiritual palpable. Es una pesadez asfixiante que desciende sobre las ciudades, sobre los barrios, sobre los hogares y sobre las habitaciones donde descansan familias enteras que han olvidado persignarse, que han olvidado invocar la sangre de Cristo antes de cerrar los ojos al final del día.
Imagina por un instante la escena con los ojos del espíritu. Millones de personas durmiendo, falsamente confiadas en que el mañana llegará sin contratiempos, atadas exclusivamente a sus preocupaciones terrenales, las deudas acumuladas, el estrés del trabajo, las ambiciones materiales y superficiales. Y mientras sus cuerpos descansan e ignoran la realidad eterna, un verdadero asedio espiritual se despliega a su alrededor. El Señor me permitió sentir, con una claridad que desgarra el alma, la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran los hijos de Dios que han abandonado por completo la oración. En esa madrugada específica se desata un movimiento de fuerzas oscuras que buscan reclamar agresivamente lo que consideran suyo. Es como si una gigantesca represa de contención se agrietara de golpe, dejando pasar las corrientes del mal que la humanidad misma ha alimentado pacientemente con sus pecados, con su soberbia, con su falta de perdón y con la destrucción sistemática de la familia. Piensa en esa sensación de vacío inexplicable que tantas personas reportan en la actualidad. Esa depresión silente, esa ansiedad crónica que carcome el alma de nuestra juventud y de nuestros adultos en el silencio de la noche. ¿Crees que es una simple casualidad médica? En la visión de aquella madrugada se revelaba cómo estas aflicciones no son meras condiciones de la mente, sino heridas profundas, brechas abiertas en el espíritu que el enemigo aprovecha cuando bajamos la guardia en la vigilia nocturna. Cuando el reloj avanza implacable hacia la madrugada, los miedos más profundos, los traumas no sanados y las culpas jamás confesadas se convierten en el terreno de juego de aquellos espíritus de ruina y desesperación que el Señor mostró vagando libremente por el mundo. Es una agonía verdaderamente silenciosa y cruel. El hombre y la mujer de hoy están tan dolorosamente saturados de ruido, de pantallas y de distracciones durante el día que son completamente incapaces de escuchar la voz de su propia conciencia. Pero en la madrugada, cuando el ruido artificial cesa, el estruendo de un alma vacía frente a la eternidad es ensordecedor. Jesús, con el rostro marcado por la tristeza insondable que sólo un Padre que ama infinitamente puede sentir, señaló hacia esa madrugada y dejó ver cómo el letargo espiritual del mundo se convierte en una trampa mortal y definitiva. Como tu sacerdote, como pastor encargado de velar por las almas, mi deber ineludible ante Dios es alertarte. No puedo, ni voy a guardar silencio sabiendo lo que se aproxima en el horizonte espiritual. El peso de esta verdad quema en mi pecho. Tienes que entender ahora mismo que la batalla por tu alma y por la salvación de tus hijos no se libra en los despachos de los poderosos, ni en los parlamentos de este mundo. Se libra en la intimidad sagrada de tu hogar, en el rincón de tu habitación a las 3 de la mañana. Y es precisamente en este punto donde la visión se vuelve aún más estremecedora, porque lo que sucede con aquellos que enfrentan esta madrugada sin protección desatará consecuencias eternas que nadie se atreve a contar. A medida que la visión de esta madrugada fatídica se profundizaba, el dolor en el corazón de Cristo se hacía cada vez más evidente, y lo que me fue revelado a continuación cortó mi respiración por completo. No era simplemente una amenaza abstracta flotando en el aire de la noche, sino un ataque directo, calculador y despiadado contra la mente y el espíritu humano. En esa hora precisa, donde el cuerpo físico entra en su estado más profundo y vulnerable de descanso, vi cómo una neblina densa, cargada de pura desesperanza, comenzaba a filtrarse por debajo de las puertas y por las grietas de los hogares. Esta oscuridad no buscaba robar bienes materiales,
venía con el propósito de saquear la paz, sembrar la discordia, revivir rencores dolorosos y sobre todo inyectar el veneno letal de la duda en los matrimonios y en las mentes de nuestros jóvenes. Imagina el horror absoluto de estar físicamente dormido, pero con el alma siendo atormentada por acusaciones, miedos paralizantes y visiones de ruina, sin tener la fuerza para despertar y reprender al devorador. Recuerda con claridad la noche de la Pascua en Egipto, cuando el ángel exterminador pasó por las calles reclamando su cuota de aflicción en cada casa que no estuviera sellada con la sangre del Cordero. La madrugada del 21 de agosto guarda un eco profético, escalofriante y abrumadoramente real con aquella noche antigua. Jesús me mostró cómo, en medio de esta invasión espiritual, había hogares que permanecían completamente a oscuras, desprovistos de toda luz divina, porque la oración había sido expulsada y desterrada de sus rutinas diarias. Eran casas donde los padres habían entregado su autoridad espiritual a las pantallas, a las vanidades del mundo y al ruido constante. En esos hogares, las puertas estaban abiertas de par en par en el ámbito espiritual. El enemigo entraba reclamando ese territorio vacío, tocando las mentes de los hijos, sembrando esa semilla de rebelión y desolación que al día siguiente se manifiesta en ansiedad, vicios y un dolor incomprensible. Es verdaderamente aterrador pensar que el guardián de la casa duerme plácidamente mientras el ladrón espiritual entra a llevarse lo más sagrado que Dios le confió. Sin embargo, el Señor, en su infinita y perfecta misericordia, también me permitió ver la otra cara de esta moneda eterna. En medio de aquella neblina sofocante y agresiva, resaltaban pequeñas luces, latiendo como estrellas solitarias pero inquebrantables en la noche más oscura. Eran los hogares de aquellos que habían comprendido a tiempo el poder infinito de la vigilia. Eran las casas de hombres y mujeres que, aun sintiendo el cansancio aplastante de la jornada, decidieron doblar sus rodillas antes de dormir. Aquellos que levantaron el Santo Rosario como un escudo de fuego invencible, aquellos que cubrieron a sus esposos, a sus esposas y a sus hijos con la sangre preciosa de Jesucristo. Alrededor de esas casas, las fuerzas de la oscuridad chocaban brutalmente contra un muro invisible pero impenetrable. Vi a los ángeles del Señor montando guardia en esas ventanas, con espadas desenvainadas de pura luz, rechazando ferozmente cualquier intento del abismo por perturbar el descanso de esos justos. La diferencia entre la vida y la ruina espiritual dependía de un hilo tan delgado, tan dolorosamente simple, que el mundo moderno lo desprecia por puro orgullo. La humildad de orar de rodillas. El peligro más grande de nuestro tiempo es que nos hemos acostumbrado a justificar nuestra propia tibieza. Decimos con ligereza que estamos demasiado cansados, que Dios ya conoce nuestro corazón, que no hace falta ser exagerados en la fe. Esa es precisamente la trampa. Ese es el susurro hipnótico con el que el maligno está sedando a la humanidad antes de asestar este golpe definitivo en esa madrugada. No hay terreno neutral en esta guerra, hermano mío. O estás bajo la protección del Altísimo, o estás a merced de las corrientes destructivas del abismo. Y lo que me quita el sueño cada noche desde que presencié esta advertencia es saber cuántas almas buenas caerán presas de la confusión, simplemente porque nadie tuvo el valor de advertirles a tiempo, porque nadie les enseñó a levantar ese muro de fuego. Por eso mi voz hoy no es una simple sugerencia, es un grito de alerta celestial, una tabla de salvación innegociable para tu alma. No puedes enfrentarte a este asedio espiritual desarmado y en soledad.
Necesitas mantener tu conciencia despierta. Necesitas armarte de verdad y proteger tu hogar. Si amas a tu familia, si sientes el fuego del Espíritu Santo confirmando en tu pecho la gravedad de esta hora, tienes el deber moral de unirte a esta misión divina hoy mismo. Suscríbete ahora mismo a Reflexiones del Padre Ronald. Dale me gusta a este video e interactúa con este mensaje para romper las cadenas de la censura espiritual, logrando que esta advertencia rescate a quienes duermen al borde del abismo. Suscribirte e interactuar es preservar esta verdad sagrada, es sellar tu compromiso de no dejar apagar la luz en tu hogar. Hazlo ahora, no lo postergues, y acompáñame al siguiente nivel, porque lo que estoy a punto de revelarte expone una prueba histórica innegable que valida esta visión, un secreto guardado que hará temblar absolutamente todo lo que creías saber. Si examinas cuidadosamente la historia de nuestra fe y los anales de la salvación, descubrirás una ley espiritual inquebrantable. Dios nunca, absolutamente nunca, permite que una gran tribulación descienda sobre la humanidad sin antes haber enviado advertencias claras y contundentes a sus hijos. Lo hizo con Noé antes del diluvio, lo hizo con Lot antes de que el fuego consumiera a Sodoma, y lo hace hoy con nosotros. Para los escépticos, para aquellos que consideran que esta advertencia sobre la madrugada del 21 de agosto es sólo producto del fanatismo religioso, la historia de la Iglesia y las Sagradas Escrituras ofrecen una prueba tan abrumadora que resulta imposible mirar hacia otro lado sin traicionar a la propia inteligencia. No estamos hablando de fechas arrojadas al azar. En el calendario profético y litúrgico de la Iglesia, el 21 de agosto no es un día cualquiera. Es el día en que recordamos al Papa San Pío X, el titán espiritual que libró la batalla más encarnizada contra la herejía del modernismo. ¿Y qué es el modernismo? Es exactamente esa frialdad letal, esa soberbia intelectual que nos ha convencido de que no necesitamos a Dios, de que el pecado es sólo un complejo psicológico y de que el infierno es un mito del pasado. Esta coincidencia no es obra del azar, es la firma inconfundible del Espíritu Santo. La advertencia sobre esta madrugada está intrínsecamente ligada a la apostasía de nuestros días. Las fuerzas del mal han elegido atacar con toda su furia en la oscuridad, emulando la noche más trágica de la historia humana, la noche en el huerto de los olivos. Recuerda aquel momento supremo de angustia. Mientras Jesús sudaba gotas de sangre, aplastados por el peso de los pecados del mundo entero, ¿qué hacían sus discípulos más amados? Dormían. Estaban vencidos por el letargo, anestesiados por la tristeza y la falta de visión espiritual. Jesús los despertó y les lanzó una de las preguntas más desgarradoras del Evangelio. ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para no caer en tentación. Esa escena, hermano mío, se repite hoy con una precisión milimétrica. Nosotros somos esos apóstoles que prefieren dormir, que prefieren cerrar los ojos ante el dolor del mundo, mientras las sombras de la traición y la ruina avanzan hacia nuestras propias casas. A lo largo de los siglos, grandes místicos de la Iglesia han recibido visiones que corroboran esta embestida nocturna. San Juan Bosco se veía en sus sueños proféticos cómo los demonios sobrevolaban las ciudades dormidas, dejando caer lazos invisibles sobre las mentes de los jóvenes y de los padres de familia, atándolos a vicios, a la lujuria y a la desesperación mientras descansaban. Santa Faustina Kowalska relató en su diario cómo las horas de la madrugada, especialmente las 3 de la mañana, son el epicentro de un choque colosal entre la justicia divina y la misericordia, pero también el momento exacto
donde los espíritus caídos tienen mayor influencia sobre aquellos que no están bajo la gracia. Estas no son teorías de conspiración, son verdades reveladas, certificadas por la sangre de los santos y la autoridad innegable de la Iglesia. Y no tienes que buscar la prueba únicamente en los libros antiguos. La prueba la tienes en tu propio cuerpo y en tu propia mente. Piensa en cuántas veces te has despertado sobresaltado a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado, con una opresión inexplicable en el pecho, sintiendo un miedo irracional a la muerte, a la enfermedad o a la ruina financiera. El mundo moderno, con su ciencia limitada, intentará convencerte de que se trata simplemente de un pico de cortisol, de estrés acumulado o de un trastorno del sueño. Pero tu alma sabe la verdad. Tu espíritu, que no duerme, percibe la presencia de esas fuerzas invisibles que intentan intimidarte y robarte la paz. Ese despertar repentino no es una casualidad biológica, es un despertador espiritual. Es tu ángel de la guarda sacudiéndote para que tomes el rosario, para que clames el nombre de Jesús y rompas el asedio que se está montando a tu alrededor. La madrugada del 21 de agosto cristaliza todo este peso histórico y profético en un solo punto crítico. Las pruebas están sobre la mesa para quien tenga el valor de mirarlas. El patrón se repite y la advertencia ha sido dada con la misma claridad con la que los profetas antiguos anunciaban la caída de los reyes. Ignorar este aviso, escudándose en la racionalidad pura o en la incredulidad, es firmar una sentencia de ceguera voluntaria. Pero lo más doloroso de todo esto, lo que verdaderamente destroza el corazón de nuestro Señor, no es sólo el ataque en sí mismo. Lo verdaderamente aterrador son las ilusiones modernas, las dulces mentiras que hemos tragado sin masticar y que han dejado nuestras puertas abiertas de par en par para que el lobo entre a devorar a las ovejas. Vivimos en la era de la más sofisticada y peligrosa de las ilusiones. Durante siglos el adversario se presentó de manera grotesca y evidente, lo que permitía a los fieles reconocer la amenaza con facilidad y huir hacia el refugio seguro de los sacramentos. Pero hoy, en este siglo de supuesta iluminación y progreso tecnológico, el engaño se ha vuelto infinitamente más sutil, refinado y mortífero. El maligno ya no necesita manifestarse con cadenas ni estruendos. Le basta con presentarse disfrazado de comodidad, de entretenimiento inofensivo, de una pantalla luminosa que brilla en medio de tu cama a altas horas de la noche. Hemos reemplazado el crucifijo de la cabecera por un teléfono celular. Y en ese simple acto, aparentemente trivial, hemos entregado el control de nuestras madrugadas a las corrientes de manipulación espiritual más oscuras que la humanidad haya conocido jamás. Nos han vendido la gigantesca mentira de que somos los dueños absolutos de nuestro destino, autosuficientes y capaces de prescindir de la gracia de Dios. El mundo contemporáneo te repite sin descanso que si sientes una angustia inexplicable, si sientes que una presencia pesada te sofoca el pecho en el silencio nocturno, solo se trata de un simple desbalance químico, de una fatiga mental que se soluciona únicamente con una pastilla o con técnicas de respiración vacías. Han desterrado deliberadamente la dimensión del alma humana. Nos han hecho creer que el mal no existe, que el pecado es sólo una construcción social arcaica diseñada para reprimir libertades y que cada persona tiene derecho a construir su propia verdad moral. Pero te pregunto mirándote al alma, ¿ha traído esta supuesta libertad paz verdadera a tu corazón? ¿O te encuentras noche tras noche mirando al techo en la más completa y desoladora soledad,
sintiendo que algo dentro de ti se desmorona sin que puedas detenerlo. La ilusión moderna es una anestesia espiritual meticulosamente diseñada para que no sientas el filo del peligro hasta que ya ha penetrado en lo más profundo de tu ser. Vemos con dolor cómo se ha normalizado el coqueteo con el abismo. Hoy en día nuestra juventud y nuestros adultos consumen con total ligereza horóscopos, lecturas de cartas, rituales de atracción de energías, decretos cósmicos y filosofías de la nueva era que prometen luz, pero que provienen de las tinieblas más densas. Todo esto se consume en la intimidad de las habitaciones, en el silencio de las madrugadas, abriendo portales espirituales de par en par dentro de los hogares. Y luego nos preguntamos por qué tantas familias se desintegran, por qué la depresión carcome a nuestros hijos y por qué reina una desesperanza tan aplastante. Hemos invitado al destructor a sentarse en nuestra sala, le hemos entregado las llaves de nuestras casas y nos hemos quedado dormidos confiando ciegamente en cerraduras de metal y alarmas electrónicas que nada pueden hacer contra los principados del aire. En la visión que Jesús me reveló sobre la madrugada del 21 de agosto, se mostraba con una claridad desgarradora cómo estas trampas modernas son los hilos invisibles con los que se está atando a una generación entera. Millones de almas se encuentran al borde de una caída catastrófica, no por falta de inteligencia, sino por exceso de soberbia y descuido espiritual. Creyeron en las promesas vacías del mundo moderno, creyeron que podían vivir de espaldas a la ley de Dios sin enfrentar las consecuencias, y esa noche el espejismo se quebrará frente a la realidad inmutable del combate eterno. La ilusión caerá, pero para muchos será trágicamente tarde para reaccionar. No permitas que este engaño colectivo te arrastre a ti ni a los seres que amas. No podemos seguir jugando a la tibieza espiritual mientras los cimientos mismos de nuestra fe son atacados. Esta verdad incómoda que hoy pongo frente a ti es un dique de contención sagrado, y mantenerla encendida es un deber que tú y yo no podemos eludir. Si sientes que la venda del modernismo se ha caído de tus ojos, si reconoces la urgencia de blindar tu alma y la de los tuyos, toma tu lugar en esta batalla ahora mismo. Suscríbete inmediatamente a Reflexiones del Padre Ronald. Deja tu me gusta y comparte tus reflexiones en los comentarios para romper el algoritmo del silencio y permitir que este llamado llegue a quienes todavía duermen en la trampa del enemigo. Suscribirte no es un mero gesto, es levantar tu estandarte de fidelidad a Dios. Hazlo ahora, porque en el siguiente capítulo te entregaré el plan de acción concreto y las armas espirituales definitivas que debes levantar antes de que amanezca ese día. No he venido hoy a dejarte paralizado por el miedo. El miedo es el terreno estéril donde el enemigo planta sus semillas de derrota y parálisis. Como tu pastor, mi misión inquebrantable no es sólo advertirte de la tormenta que se asoma en el horizonte, sino entregarte en tus propias manos las llaves del refugio. Dios jamás anuncia una batalla de esta magnitud sin proveer también la armadura invencible para resistirla y vencerla. El cielo nos ha trazado un plan de acción, un verdadero manual de resistencia espiritual que debes instaurar en tu vida familiar desde esta misma noche, mucho antes de que la madrugada del 21 de agosto toque a tu puerta. No se trata de rituales mágicos, ni de supersticiones vacías nacidas de la ignorancia. Se trata del poder incalculable y absoluto de la gracia divina operando a través de los sacramentos y la oración genuina. Para levantar un muro impenetrable de luz alrededor de los tuyos, debes seguir este camino con una disciplina inquebrantable.
como un soldado que se prepara para el combate de su vida. La purificación absoluta del alma. No puedes pretender expulsar a los demonios de tu casa si los tienes cómodamente alojados en tu corazón a través del pecado grave. El primer paso innegociable es la confesión sacramental. Un alma en estado de gracia es un territorio sagrado que el maligno no puede tocar. No te vayas a dormir con rencores ardientes, con pecados de impureza ocultos o con la soberbia dictando tus acciones diarias. El perdón y el arrepentimiento sincero son el agua viva que apaga cualquier incendio espiritual. El sello de la preciosa sangre de Cristo, antes de cerrar los ojos cada noche y de manera imperativa en la víspera de esta madrugada profética, debes sellar tu hogar. No lo hagas de forma figurada o tímida, sino con la autoridad espiritual que Dios te ha otorgado sobre tu familia. Recorre mentalmente o físicamente las puertas y ventanas de tu casa, clamando con autoridad. Señor Jesús, sello esta puerta con tu sangre preciosa. Sello la mente y el descanso de mis hijos con la sangre que derramaste en la cruz. El abismo tiembla ante este clamor, porque la sangre de Cristo representa la derrota definitiva y eterna de las tinieblas. El arma invencible del Santo Rosario. Quita de inmediato tu celular de la mesa de noche y coloca allí tu camándula. El rosario no es una repetición monótona de palabras vacías. Es la cadena de hierro con la que la Virgen María ata a las fuerzas del infierno. En esas horas de desvelo, cuando la opresión intente asfixiarte a las 3 de la mañana, no abras los ojos para mirar la luz artificial de una pantalla. Toma tu rosario. Cada Ave María es un golpe de mazo directo contra las murallas de la desesperación que el enemigo intenta levantar en tu mente. El uso consciente de los sacramentales. El agua bendita, la medalla de San Benito y el escapulario no son amuletos de buena suerte, son extensiones poderosas de la oración de la Iglesia. Rocía agua bendita en las esquinas de la habitación de tus hijos y en la cabecera de tu cama. El maligno odia profunda y visceralmente todo lo que está consagrado a Dios. Estos sacramentales, usados con una fe viva y ardiente, crean un perímetro de exclusión espiritual que los espíritus de ruina y miseria no pueden cruzar. Hermano mío, hermana mía, tienes que recuperar urgentemente el territorio de tus madrugadas. Durante demasiado tiempo has permitido que la ansiedad, las preocupaciones mundanas y las distracciones gobiernen tus horas de descanso. Debes entender hoy que la vigilia es un acto de amor supremo. Cuando te levantas en la madrugada o cuando sientes que el Señor te despierta de repente en medio del silencio, no es para que des vueltas en la cama torturándote con deudas o problemas que no puedes resolver en esa oscuridad. Es el Rey de Reyes invitándote a montar guardia. Imagina por un instante el impacto eterno y demoledor en el reino espiritual cuando un padre o una madre de familia, mientras todos en casa duermen ajenos al peligro, se arrodilla al pie de la cama, doblega su cansancio y eleva sus manos al cielo. En ese momento exacto, esa persona humilde se convierte en el pararrayos espiritual de todo su linaje. Las flechas encendidas de la división matrimonial, de la enfermedad inexplicable y de la ruina económica chocan violentamente contra esa oración silenciosa y caen al suelo reducidas a cenizas. Este es el plano de batalla. Esta es la arquitectura divina e infalible para sobrevivir a la neblina oscura que se avecina. No requiere de grandes riquezas, no requiere de estudios avanzados de teología, solo requiere una voluntad humilde y un corazón dispuesto a creer en el poder de Dios. Pero debes saber que al implementar este plan hoy mismo, te convertirás en un objetivo directo.
El enemigo intentará desanimarte ferozmente, te susurrará al oído que estás exagerando, pondrá pesadez en tus párpados y pereza en tus rodillas. Y es precisamente en ese punto de quiebre donde se decidirá tu destino, tu salvación y la de tu familia. Porque lo que ocurre en el abismo cuando ignoras este manual y decides enfrentar esta hora crítica, confiando solo en tus débiles fuerzas humanas, es un abismo de terror que estoy a punto de revelarte. Hemos llegado al punto de no retorno en este recorrido espiritual. A medida que la visión sobre la madrugada del 21 de agosto llegaba a su fin, el escenario que se desplegó frente a los ojos de mi alma fue de una crudeza que las palabras humanas apenas pueden soportar. No vi multitudes enardecidas en las calles, no vi cataclismos naturales sacudiendo la tierra. Lo que vi fue infinitamente más trágico, porque ocurría en el más absoluto y sepulcral de los silencios. Vi el llanto silencioso de miles de almas, que al despertar la mañana siguiente no comprenderían por qué su hogar se había convertido en un campo de batalla lleno de odio, de división y de tristeza. Todo porque en la hora cero, en el momento exacto en que las tinieblas reclamaron su tributo, ellos estaban espiritualmente dormidos. El dolor más desgarrador en el corazón de Cristo no es el grito de sus enemigos declarados, sino el silencio cómplice y el sueño profundo de sus amigos más íntimos en la hora de la agonía. Esa es la verdad que retumbó en mi interior. Esta madrugada específica es un espejo implacable que reflejará la verdadera condición de tu fe. En ese momento supremo, cuando el reloj marque las horas más densas de la noche y el abismo abra sus fauces reclamando las mentes y los corazones de los incautos, no habrá excusa que valga. Las justificaciones modernas de la falta de tiempo, el cansancio crónico o la pereza espiritual se desintegrarán como polvo frente al viento recio de la justicia divina. Vi a padres de familia llorar lágrimas de sangre al ver a sus hijos arrastrados por la confusión y la desesperanza, dándose cuenta, trágica y tardíamente, de que tuvieron en sus manos las llaves para protegerlos y decidieron ignorarlas. Vieron que tuvieron el escudo de la oración y prefirieron el entretenimiento vacío. Tuvieron el Santo Rosario a su alcance y prefirieron deslizar sus dedos por la pantalla de un celular iluminando su propia ruina. Pero también, en medio de aquel escenario sobrecogedor, vi la gloria deslumbrante que desciende sobre aquellos que deciden decir a este llamado. Vi columnas de fuego angelical levantándose majestuosas desde los techos de las casas humildes, donde una madre, un padre, un abuelo o un joven decidieron sacrificar su descanso para velar en oración. Esa noche, mientras el mundo sucumbe a la pesadez de la neblina oscura, esos guerreros espirituales sostendrán el peso del mundo. Su oración será la línea de defensa que evitará que la oscuridad lo consuma todo. Esa es la invitación épica y definitiva que el cielo te está haciendo hoy. No eres un simple espectador en esta guerra cósmica, eres un protagonista absoluto, y tu decisión en este preciso instante tiene un impacto que resonará por toda la eternidad. Siente en este momento cómo tu corazón late con fuerza. Ese no es el miedo paralizante del mundo biológico, es el Espíritu Santo sacudiendo tu conciencia, despertándote del letargo, llamándote por tu nombre para que tomes las armas de la luz. Dios te ha traído hasta aquí, hasta el punto más profundo de este mensaje, porque ha elegido tu hogar para ser un faro de salvación en medio de la embestida que se avecina. No desprecies esta gracia inmensa. No vuelvas a cerrar los ojos como si todo fuera una simple casualidad. El tiempo de la tibieza se ha agotado. La línea en la arena ha sido trazada,
y hoy, bajo la mirada atenta y amorosa del cielo, debes decidir de qué lado vas a pararte. Por eso esta es mi súplica final para ti. Un llamado que brota desde la médula de mi vocación y mi deber sacerdotal. Si tu alma reconoce esta verdad ardiente, si sabes en tus entrañas que no puedes permitir que tu familia perezca en la ignorancia, tienes que actuar ahora mismo. Suscríbete a Reflexiones del Padre Ronald. Dale me gusta a este video y deja tu comentario declarando firmemente que tu vida y tu casa le pertenecen solo a Jesucristo. Hacerlo no es simplemente apoyar un mensaje, es alzar tu espada sagrada en un mundo oscurecido, es jurar lealtad a la verdad eterna y garantizar, con tu acción, que esta alerta divina rompa toda censura para rescatar a quienes aún caminan vendados hacia el abismo. Actúa ya. Asume este deber ineludible de amor y protección de tu propia conciencia y prepárate en tu espíritu, porque a continuación voy a entregarte la bendición final que sellará tu alma para la batalla. Hijo mío, hija mía, hemos llegado al final de este recorrido, pero este es apenas el verdadero comienzo de tu misión. La advertencia ha sido entregada, el velo ha sido levantado, y las armas espirituales ya reposan en tus manos. Lo que hagas a partir de esta noche con la verdad que acabas de recibir, definirá el destino eterno de tu hogar. No permitas que el ruido del mañana ahogue el eco de esta revelación en tu corazón. Mantente firme, mantente vigilante, porque el cielo entero te observa con esperanza. Ahora, te pido que inclines tu cabeza en donde quiera que te encuentres, cierra tus ojos por un instante y recibe esta bendición que será desde hoy un escudo de fuego infranqueable para tu alma y tu familia. Que la paz absoluta que sobrepasa todo entendimiento humano inunde cada rincón de tu hogar. Que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo selle cada puerta, cada ventana y cada mente que descansa bajo tu techo. Que la Virgen María te cubra con su manto sagrado, volviéndote invisible ante las acechanzas del abismo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre los tuyos, y permanezca para siempre. No tengas miedo, porque el Señor de los ejércitos está contigo. Amén.